A mí hay una historia que me leí hace unos años que me pareció que de tus reportajes de los últimos años es uno de los más espectaculares, de los mejores, y es cuando vas a Haití. Ujú. Y cuentas muy bien cómo un estado puede derrumbarse completamente. El derrumbe empieza en el 2010 con el terremoto, 300.000 Un muertos. derrumbe literal. Pero antes es un país que ha vivido en la corrupción, que ha vivido la dictadura de los Duvalier, ¿no? Esto, claro, me interesa porque ahora hay mucha gente joven que piensa que la solución a los problemas que tienen, y tienen razones para estar cabreados, es el autoritarismo. Yo creo que este es un ejemplo clarísimo de cómo el autoritarismo lleva a la corrupción y lleva a la ruina de los países, ¿no? Bueno, tú entraste en Haití en un momento además donde la situación era peor que la que hay ahora. ¿Y qué te encuentras? Pues me encuentro uno de los escenarios más duros que yo me he encontrado y como dices, pues Y ya... has estado en unos cuantos. Con la edad que tenemos ya hemos estado Sí. en algunos países bastante complicados y en conflictos y en situaciones complicadas. De hecho, creo que es el periodismo que más me gusta y el que más he disfrutado, el que más satisfacciones me ha dado, mucho más que el crimen organizado, el narco, que a lo mejor ha tenido un eco mediático más grande y casi siempre me preguntan por eso, pero verdaderamente hay algo en mi interior que me hace sentir como reportero de, pues no sé, de crisis humanitaria, de conflicto, como quieras llamarlo. Y Haití fue una llamada prácticamente y intentar responder lo que tú acabas de plantear. ¿Cómo vive la gente en un estado fallido? ¿Cómo se vive cuando un estado desaparece? Y no por una guerra, sino porque simplemente un estado deja de ser operativo. Desaparece la sanidad, desaparece en gran medida la policía, desaparecen en gran medida las infraestructuras, No hay gobierno. la energía, hay un desgobierno. Bandas que... Entonces, de nuevo, y una vez más, ausencia de estado, alternativa, en este caso, bandas organizadas, pandillas, con un poder brutal y una violencia brutal. Entonces yo lo que llego es, cuando llego a Puerto Príncipe, que es la capital, esto fue hace 2 años, publiqué hace 2 años en el País Semanal este reportaje, con Alfonso Rodríguez, fotógrafo, fotoperiodista impresionante que me acompañó en muchas desventuras. Cuando llegamos a Puerto Príncipe te encuentras pues una ciudad un poco abandonada a su suerte, de manera que un porcentaje que en ese momento era el 70% de la ciudad estaba controlado por bandas. Entonces nosotros estábamos alojados en un barrio que empezaba a estar controlado por bandas, pero aún más o menos no estaba. Desde luego no podíamos salir a la calle en ningún momento. Por las noches durmiendo los tiroteos eran constantes, tú escuchas los disparos y te acostumbras. Y entramos en barrios como Sitio de Soleil o otros barrios peligrosos, pidiendo permiso a los jefes de las bandas. Entonces los jefes eran el Estado en esos barrios, tú pedías permiso, entrabas y hacías las entrevistas, lo que podías. Entonces te acabas encontrando con una ciudad y con un país en el cual no hay Estado y los vecinos dependen de los jefes de las pandillas que controlen sus zonas. Es como si en Madrid, pues Carabanchel lo controla una banda, Vallecas otra, el barrio de Salamanca otra. Entonces todos los vecinos de Puerto Príncipe tienen un mapa mental que saben por dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. Yo esta calle no la puedo cruzar, a ese barrio no puedo ir, y ese mapa les salva la vida, porque si tú te equivocas de calle, estás muerto. Y es un país además pues con unas carencias económicas brutales, donde hay una élite económica de un grupo de familias que viven arriba en la colina, que siguen controlando pues las infraestructuras y las energéticas que quedan en el país, y abajo se extiende la gran ciudad como una jungla, pues donde impera la ley de la selva. Fue muy duro, pero a la vez me parece muy interesante reflejar cómo se vive sin Estado. Y ya te adelanto que es una vida inaceptable, claro. No, claro, a todos los niveles, porque es verdad que yo he visto datos por ejemplo, de agresiones sexuales a las mujeres, ¿no? Es brutal. Ahora no recuerdo si es, pero era un porcentaje tan alto. Había más posibilidades de haber sufrido una agresión sexual que no, pero luego el crimen es... Mira, te voy a contar una cosa. Uno de los barrios a los que entramos, intentamos entrevistar al jefe de la pandilla que controlaba el barrio. Un tío que, bueno, pues que sería un chaval, pero que son millonarios al final. Bueno, ese chico nos pidió $20,000 por entrevistarle, le dijimos que no,
Que esto también luego lo hablaremos si quieres, porque como los reporteros españoles no pagamos y vamos allí a pecho descubierto, y luego de otros países, los británicos, los norteamericanos, llegan con el fajo y consiguen las entrevistas, ¿no? Esto es como una pequeña reivindicación, ¿no? Bueno, pues este chico nos pedía, el jefe de esta pandilla nos pedía esto, y a mí me interesaba mucho hacer la entrevista porque este jefe de pandilla se había hecho un palacete en mitad de un barrio de chabolas, tenía un trono de cristal y había puesto como condición que todas las chicas, vamos a decir, niñas del barrio tenían que perder la virginidad con él. Es decir, este chico había violado a todas las niñas de ese barrio. O sea, me parece tan brutal, me quedó grabado, y esto era una cosa, pues más o menos normal. Eran una especie de, pues no sé, de jeques allí, de oligarcas, déspotas, pequeños reyezuelos con por barrio, impunidad absoluta, porque por otra parte la policía no puede hacer nada y con licencia para hacer lo que les diera la absoluta gana. Tenemos otro barrio que se llamaba Brooklyn, que nos dio permiso el jefe, y por allí estábamos dando una vuelta, un barrio donde la basura te cubría por las rodillas mientras veías a los niños jugando, en fin. Y en la límite con el otro barrio que controlaba otra pandilla había 3 muros de separación. Es decir, fronteras propias de un país en conflicto entre barrios, y por supuesto no te podías acercar a ese muro porque te podían pegar un tiro desde el otro lado del muro. Y descartado absolutamente entrar en el otro barrio. Una vez que habías entrado en uno de los barrios controlado por una pandilla, al de al lado no se podía entrar porque ya era sospechoso de colaborar de alguna manera con esa pandilla. Claro, esto nos lleva este año, yo estuve en República Dominicana haciendo un reportaje en la frontera, y digamos que viendo el efecto que eso tenía en la cantidad de gente de Haití que huía a República Dominicana. Y accedimos a una localidad haitiana también, pero no, digamos, a la capital, que es donde la violencia está peor, ¿no? Y las historias que te contaban eran tremendas, ¿no? Porque además yo recuerdo una chica, y el mini documental está en el canal, en la sección de reportajes, si lo queréis ver, pero claro, ella recordaba su infancia y dice, es que aunque no te lo creas, Haití fue un país normal. Y yo recuerdo haber tenido una infancia perfectamente ideal, ¿no? Y de repente una mezcla de, como hemos dicho, ¿no? De desgobierno, de dictadura, de autoritarismo, de corrupción, y el terrible terremoto del 2010, pues hunden el país, ¿no? Y no se ha recuperado el país. Claro, una cosa que te iba a preguntar, ¿no? Si es recuperable un país así, porque es verdad que ha habido intentos de la comunidad internacional de hacer cosas allí, pero uno de los problemas, y tú lo mencionas en tu reportaje además, es que la gente que podría levantar el país de nuevo se ha marchado. Exacto. Sí, o sea, la llamada clase media, científicos, profesores, los más formados, empresarios, ya no están en Haití. Y entonces quedan los millonarios, los multimillonarios, que son unas familias, pocas familias, que son la élite que controla el país, y luego el resto de la población que vive en la absoluta pobreza. Entonces, claro, tiene muy mala solución porque es lógico, los periodistas, todos se han ido. Los que quedan allí lo hacen por militancia, por patriotismo, como quieras llamarlo, pero desde luego no pueden sacar ese país adelante. ¿Cómo se saca ese país adelante? Lo desconozco, porque aparte de Haití es una particularidad. Si no me equivoco, es el país con más presencia internacional de la comunidad internacional, o al menos en ese momento lo era. Constantes misiones. Al final, ¿sabes lo que me decía la gente de allí? Cuando alguno de estos caudillos que controlan territorio, hay uno muy importante al que apodan Barbecue, que es un caudillo que controla gran parte de Puerto Príncipe, y allí la gente está convencida que acabará de alcalde de Puerto Príncipe y posteriormente presidente del gobierno. O sea, cuando el propio caudillo, jefe de la pandilla, acabe controlando el país entero y poniendo el control absoluto, puede ser el principio de una nueva era. Pero imagínate cuáles son las aspiraciones o deseos de la población haitiana. Claro, ahí el líder de la banda que gana
en esas batallas. Por lo menos haya paz. Esto me recuerda un poco a lo que ocurrió también en Afganistán. Al final, a mí me sorprendía, pero había mucha gente que cuando los talibán, en cierto modo, ganan y se hacen con el control, había gente que sentía alivio a pesar de que sabía que eran unos salvajes fundamentalistas que iban a acabar con muchos derechos, ¿no? Especialmente de las mujeres, pero también te decían, pero también han acabado con la guerra. Es decir, el tenerlos en el poder y ahora yo salgo a la calle y no me roban. Claro. Y entonces dicen, sí, vamos a tener un gobierno terrible, pero en paz. Claro. Es que es muy relativo y los esquemas que a lo mejor tenemos aquí en un estado consolidado, con los estándares europeos, y intentamos trasladar o aplicar a zonas así, pues no funcionan, ¿no? Y la población de allí ve otros caminos, ve otras soluciones y lo que quiere al final escoges a un dictador un poco porque soluciona los problemas. No tiene nada que ver, pero el efecto Bukele tiene cierta relación, en el sentido de que al final alguien que llega prometiendo acabar con un problema de crimen, abusando de derechos humanos y lo que quieras, saltando por encima de todo, pero lo soluciona, o por lo menos lo aparca temporalmente, ¿no? Y hay gente que te dice, bueno, sí, pues luego cambia la Constitución, se perpetúa en el poder, todo lo que quieras, pero yo ahora camino por las calles y no estoy mirando atrás, ¿no? Sí, la cuestión es ¿cuál es el precio a pagar de eso a medio o largo plazo, ¿no? Y al final, pues tú hablas con un periodista salvadoreño y te dirá, sí, Bukele soluciona esto, pero yo no he vuelto a publicar un reportaje porque me matan si publico un reportaje. Pero en cambio al tipo de una villa miseria le preguntas y te dirá, no, es la primera vez en mi vida que puedo salir a dar una vuelta por aquí. Entonces, este hombre, ¿cómo no va a querer a Bukele? Lógicamente. Claro. El tema es indiscutible. Habrá que ver qué pasa cuando tú saltas por encima de todo para solucionar algo, matando moscas a cañonazos, cuáles van a ser las consecuencias dentro de una generación. Me temo que no muy buenas, ¿eh?